Estoy esperando a que sean 1:30 en punto para empezar con puntualidad germánica. Son y 29 y 26 segundos. Vamos a esperar a que... Bueno, voy empezando. Como en realidad mi tiempo no estaba previsto, simplemente quería... mi intervención va a ser muy breve. Quiero darles la enhorabuena, la bienvenida. Y queremos también... soy Lucinio Muñoz, soy el director de la Fundación ICO. Estamos en el Instituto de Crédito Oficial y el grupo ICO está formado por el ICO, que es un banco nacional de promoción, que presta como todos los bancos, luego un Axis, que es una gestora de capital riesgo, y la Fundación del ICO. La Fundación del ICO tiene dos patas. En el ámbito de la arquitectura quizás somos más conocidos por el Museo ICO, que sabéis que está aquí en la calle Zorrilla, que nos dedicamos a la arquitectura desde 2012, ¿no? Y que os invito a visitar. En este momento tenemos una exposición que se llama Pueblos de colonización, miradas a un paisaje inventado, y hemos tenido, pues yo creo que tiene una cierta trayectoria. Y nada, como os decía, estamos encantados y damos gracias al Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y al Observatorio 2030 y específicamente a la iniciativa Cimientos de Igualdad por esta oportunidad. Y nada, simplemente queríamos deciros que, evidentemente, para el grupo ICO la sostenibilidad y la sostenibilidad y la igualdad es un elemento importante. El otro día estamos grabando un podcast que tenemos también que se llama Cómo suena un edificio, que si no, os tengo que colocar aquí los comerciales, ¿no? La publicidad, del que hemos grabado nuestro 23º episodio, y estaba Esteba Benedetta Tagliabue. Y ella decía, cuando le preguntaban qué es lo que hay que cambiar, qué tienes que hacer para cambiar el mundo, decía que lo que hay que empezar, lo que ella llamaba la buona intenzione, de tener una buena intención, de intentar tener esta voluntad de cambiar, ¿no? Lo que pasa es que, claro, de buenas intenciones está el infierno lleno, ¿no? Y la cuestión está en cómo conseguir este cambio. Y para conseguir un cambio primero hay que medir. Aquello que no se mide no se puede cambiar ni mejorar. Hay que definir, hay que medir y hay que tener un objetivo, ¿no? Y los objetivos pasan por los planes. En este sentido, en el ámbito de la igualdad, el ICO, como todas instituciones, tiene... Bueno, no me voy a referir mucho, pero simplemente para dar una pincelada, tengo que contaros algo del ICO. Tiene un plan de igualdad, el segundo plan de igualdad, con unos objetivos concretos y específicos que además se miden. Esa es una de las cuestiones importantes y que se van evolucionando y que se negocian. Nosotros se habla siempre de la sostenibilidad en el triple ámbito del ambiental, social y de gobernanza. La parte social es importante y el tema de igualdad es absolutamente esencial, y nosotros, eso que dicen you have to put your money where your mouth is, en este caso concreto en el ICO yo creo que se hace, ¿no? Hay que partir de una buena intención, de un plan con unos objetivos medibles y cuantificables, y luego cosas específicas que en algunos casos son de visibilización. En este caso concreto el ICO, por ejemplo, también está adherido a una iniciativa del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, que se llama el hashtag ¿Dónde están ellas?, que de alguna manera también lo que hace es visibilizar y hacer que en todas las conferencias, en todos los eventos, verdaderamente la presencia de la mujer esté presente. Y luego el ICO, como el ICO es una institución pública, y la administración pública tiene también una serie de ventajas e inconvenientes. Se dice siempre que el sector público, los americanos dicen de una forma muy cínica que las tres principales mentiras en la historia de la humanidad son el dinero no importa, el amor es eterno, y somos del sector público y estamos aquí para ayudarle, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo sí creo que el amor es eterno. Pero aparte de esto, el sector público tiene algunas cosas buenas, de alguna manera. Yo estaba el otro día pensando, yo ingresé en la administración en el año 92, aunque no lo parezca, porque parezco un chaval, pero yo he tenido durante toda mi vida más jefas que jefes. Es una cosa también curiosa. Y eso tampoco ha sido y dentro en algunas cosas específicas, el ámbito, por ejemplo, de la contratación pública, el grupo ICO, como otras empresas del sector público, en cosas concretas y específicas, tienen también una cláusula en la contratación pública, una cláusula de desempate, que básicamente cuando dos entidades están empatadas en una licitación pública, se permite que desempatar por aquellas empresas que incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidad entre mujeres y hombres.
En fin, esto que son cosas generales y genéricas os lo tenía que contar. El ICO tiene una política de igualdad. La idea no son solo importantes las buenas intenciones, sino los planes, y luego medirlos y de alguna manera ser capaz de modificar los planes en función de las realizaciones. Y nada más, ya en este caso concreto me callo y paso la palabra a Carolina Pacharromán, que va a ser la que va a moderar esta mesa. Y simplemente muy bienvenidos y nada, aquí tenéis vuestra casa y aquí estamos para lo que queráis, menos dinero, que eso es una cosa que hay que aclarar también siempre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar al ICO por acoger esta mesa y darle la bienvenida a esta mesa redonda que se llama Arquitecturas para la Igualdad, un compromiso del sector de la edificación con la sociedad. Con esta mesa, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España pretende mantener y ampliar el trabajo de la iniciativa Cimientos de Igualdad del Observatorio 2030 del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos. No se trata de otra cosa que de avanzar hacia una sociedad más justa y más equitativa, ¿no? Que mejore la calidad de vida de las personas en línea con los objetivos de la ONU. Quiero también, en primer lugar, agradecer al Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y a su presidenta, Marta Vallosera, el haber pensado en mí para moderar esta mesa. Es un honor, como es un honor presentarle a las personas que van a compartir su experiencia esta tarde con todas nosotras y todos nosotros. En primer lugar, quiero presentar a Inés Sánchez de Madariaga. Es directora de la Cátedra UNESCO de Género de la Universidad Politécnica de Madrid y presidenta del Grupo Asesor de Género de la Directiva de la de Género de la Directora Ejecutiva de ONU Habitat. Ha sido profesora visitante de Harvard, en Massachusetts Institute of Technology, el MIT famoso, en la Universidad de California, Los Ángeles, la UCLA, Columbia University de Nueva York, London School of Economics, Bauhaus Weimar, en fin. Ha sido miembro también del Grupo Helsinki sobre Mujeres y Ciencia de la Comisión Europea y codirectora del proyecto Gender Innovations de la Universidad de Stanford. Autora de un centenar de artículos en revistas profesionales, una decena de libros, entre ellos en Gender in Cities, editado por Routledge, y Fair Share Cities, de Ashgate. En 2021 recibió el premio Matilde Ucelay del MITMA a la trayectoria profesional. Voy a ser muy breve en todos estos currículos porque son súper extensos, o sea que seguro que me salto muchos méritos y muchos premios. Esther Soriano Hoyuelos es ingeniera industrial y directora de general de Saint-Gobain Solutions. Posee una amplia experiencia internacional y transversal al frente de diversas empresas del grupo, que la ha llevado a países como Estados Unidos, China, Brasil o Reino Unido, por ejemplo. Son 25 años de experiencia en el sector de la construcción, centrados en ámbitos como el marketing o la estrategia empresarial. A mi lado está María José Peñalver. Lidera el estudio de arquitectura MJ Peñalver, que realiza proyectos de edificación, viviendas, uso terciario, residencia, industria o intervención en patrimonio histórico. Es tesorera también del Colegio de Arquitectura. Conoce también la Administración porque ha trabajado en la Dirección General de Cultura, en la Consejería de Obras Públicas de la región de Murcia. Ha realizado numerosas publicaciones también en revistas especializadas. Ha recibido muchos premios. El último fue en la 9ª edición de calidad de la edificación por el edificio residencial La Seda, en la Alberca, en 2022. Y años anteriores ha obtenido muchos más premios en los que no me extenderé tampoco porque es interminable la lista. A mi lado también está José Guillén Parra, que es teniente de alcalde y concejal delegado de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente del Ayuntamiento de Murcia. Julia López Duque es gerente de Incidencia Política e Investigación de Plan Internacional de España y cuenta con más de 10 años de experiencia en comunicación e incidencia en el ámbito de los derechos de la infancia, la cooperación internacional y la igualdad de género. Desde 2020 forma parte de la Junta Directiva de la Plataforma de Organizaciones de Infancia de España. Y, por último, pero no menos importante, por supuesto, Marta Peris forma parte del estudio Peris y Toral Arquitectos, junto con José Toral. Es doctora arquitecta y profesora lectora en la ETSAP de la Universidad Politécnica de Cataluña. Su tesis doctoral se publicó en 2019 bajo el nombre, el libro La Casa de Ozu. Entre los premios que ha recibido
que son también muy numerosos, o sea que me ceñiré. Destaca, por ejemplo, el Premio de Arquitectura Española del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España 2022 con el proyecto de vivienda social de las 85 viviendas sociales de Cornellá, Modulus, Matrix o el Premio European Housing Hugo Revolta Award, entre otras distinciones. Bueno, como ven, es un elenco impresionante este que tenemos aquí. Vamos a escuchar experiencias muy diferentes y complementarias a la vez, con lo cual va a ser muy enriquecedor. Y quisiera empezar preguntándole a Inés. Inés, con tu experiencia, ¿qué nos podrías decir de la situación de las mujeres en la arquitectura en España? Bueno, lo primero que hay que decir es que las mujeres son ya la mitad entre el alumnado de las escuelas de arquitectura desde el año 2007, que curiosamente es el año que murió la primera arquitecta española, Matilde Celay. Es el año que se alcanzó por primera vez el 50% entre el alumnado de la Escuela de Madrid. Desde entonces, este porcentaje varía y algunos años llega a ser el 65% en nuestra escuela. Oscila 55, 60. Es decir, tenemos paridad entendida como 40-60 entre el alumnado. Ahora bien, en cuanto salimos de la escuela y entramos en el mundo profesional, la cosa cambia radicalmente. En el estudio que hicimos para el Consejo sobre la situación de las mujeres en la arquitectura española, que está publicado, pero saldrá un resumen en breve en una publicación que anunciará el Consejo, se ve muy claramente la enorme dificultad que tienen las mujeres en integrarse en el ámbito laboral. Las mujeres están sobrerepresentadas en los grupos más precarios, entre los parados y los asalariados por cuenta ajena. Entre aquellas que trabajan, un porcentaje comparativamente más alto trabaja en el sector público. Interrumpen más su colegiación por razones de cuidado, de maternidad. Hay una brecha salarial muy importante y eso teniendo en cuenta los bajos salarios medios en la profesión. El acceso a promoción profesional, a puestos de mayor responsabilidad, también la presencia de las mujeres en la propiedad de empresas o en puestos de responsabilidad en sectores empresariales o sector público o en universidades, por ejemplo, en las cátedras universitarias. En todos estos puestos de toma de decisión la presencia de mujeres es muy baja. Es decir, los encargos de edificios con presupuestos importantes o de edificios de ciertos usos, también la estadística nos dice que la participación de mujeres… Miremos el indicador que miremos, las brechas son tremendas y la integración de las mujeres en el ámbito laboral no se ve que esté mejorando de manera sustancial de ninguna manera en España. Ahora bien, lo que sí tenemos es que desde hace ya bastantes años la mayor parte de las personas que acaban la carrera de arquitectura son mujeres y que entre las personas colegiadas en los últimos años el porcentaje de mujeres ha crecido mucho. Pero bueno, esto significa que hacen falta políticas. Hace falta políticas y por ello es muy bienvenido el plan del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos, el plan del Ministerio, que también asesoramos desde la Cátedra UNESCO y que esperamos que aborda también la empleabilidad en los sectores profesionales vinculados a la actividad del Ministerio y no solo al personal del propio Ministerio, lo mismo que el plan del Consejo. ¿Y por qué es importante, además, el que haya mujeres en la profesión? Pues evidentemente, primero por una cuestión de justicia, que las mujeres tenemos el mismo derecho a acceder a una carrera profesional y a poder desarrollarla en igualdad de condiciones. Cuestión elemental de justicia, pero después también por una cuestión de calidad de aquellos servicios profesionales que se prestan y de relevancia y de impacto de la actividad profesional. Y los estudios nos dicen que cuando hay una diversidad en los perfiles de las profesiones, eso incide en los productos o servicios de la profesión en cuestión, en este caso, pues edificio, ciudad, etcétera, ¿no? La mayor presencia de mujeres aporta una mayor diversidad de puntos de vista. También sabemos que no aportan necesariamente una visión desde el punto de vista del género, automáticamente. Hace falta también tener conocimiento, por eso lo que en inglés se llama gender expertise o conocimiento en lo que son los temas de igualdad, en el acceso al espacio urbano y en la arquitectura y en el uso de las ciudades y de la arquitectura también es necesario, pero también sabemos que cuando hay una masa crítica de mujeres
Y lo de la masa crítica se entiende como un 30% en puestos con capacidad de incidir en aquello que ocurre en una profesión determinada, pues las agendas y las prioridades cambian. Y entonces, por eso es muy importante, porque la mayor presencia de mujeres, yo lo veo clarísimamente, yo tengo ya unos cuantos años de profesión y de universidad, y veo cómo están cambiando, por ejemplo, la manera de enfocar los temas en nuestra docencia. He visto cambios muy sustanciales, por ejemplo, en los departamentos de proyectos, que hasta hace muy poco solo hacían grandes edificios de firma de autor, lo que antes se llamaban las Star Architects, y esto está cambiando mucho. Y yo creo que uno de los factores que ha incidido mucho en estos cambios de manera de abordar la profesión es, sin duda, la mayor presencia de mujeres. También la crisis, que ha obligado a mucha gente a reposicionarse en aquello que era posible. Bueno, pues sí, aquí lo dejo. Sí, es que vamos un poquito apretados de tiempo, ¿no? Me gustaría, Esther, que aterrizaras también un poco esta idea que nos ha introducido Inés, ¿no? No es solo una cuestión numérica, no es solo una cuestión de justicia, sino que la igualdad de género y potenciarla en todos los sectores interesa a esos propios sectores. ¿Qué puede mejorar esa igualdad de género en este sector en concreto? Yo, si me permitís, además, os voy a dar un poco el reflejo de parte del sector de la edificación, que no es solo la arquitectura, porque el sector de la edificación tiene otros muchos gremios y otras muchas expertise donde, por una parte, yo estoy de acuerdo, es un tema de justicia. Lo primero es un tema de justicia, pero luego además es un tema de diversidad, la diversidad de opiniones, la diversidad de caracteres, la diversidad de, no solo asociada exclusivamente a que el género tenga una diversidad de caracteres, sino en general. Eso enriquece, tiene innovación diferente y demás, pero vayamos por delante que lo primero es un tema de justicia. Pero es que en el sector de la edificación, además, están arquitectos, pero pensad en todos los industriales que estamos también en el sector de la edificación con perfiles de ingeniería, que además sigue siendo un ratio relativamente más pequeño y ha empeorado en el caso de las carreras de ingeniería. Ahí está la parte industrial, está la parte todo de pymes, muchísimas pymes de empresas de distribución, de empresas de instalación, donde ahí ya el ratio en la parte de instalación son hombres, casi en el 99% de los casos, o también en el caso, por ejemplo, de la distribución de materiales de construcción, pensad en que el sesgo se da en que las cajeras son cajeras, los almaceneros son almaceneros y los directores son directores. Entonces, es un tema que no solo se da en una parte del sector, sino que se da también en toda la cadena de valor del sector. Cuando pensamos un poco qué es lo que podría cambiar, yo creo que hay un tema fundamental que no solo es del sector, que es de todos, que es de educación en materia de igualdad y en materia de pues, lo que es justo en un mundo en el que tenemos que vivir. También hay un tema, luego, claramente de sector, de políticas y también de la responsabilidad que tenemos las empresas. Y yo, en el caso de, pues, yo trabajo en una multinacional, que tenemos las empresas que tenemos capacidad de cambiar algo. Creo que tenemos una responsabilidad, además de todas las políticas legales que hay que implementar para que esta situación cambie. Entonces, yo creo que un tema cultural, un tema político, social y un tema también privado y de desarrollo. Sí, María José, en este sentido, ¿nos podrías hablar de algunas iniciativas concretas que estén contribuyendo ahora mismo a avanzar en este camino? Sí, Carolina, vamos a ver, compartiendo 100% lo que habéis comentado vosotros, y por responsabilidad, yo quiero transmitir que el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, a través de la Comisión de Género, que coordino yo, ha dado como un salto desde el año 2018. Y es un dato curioso porque los colegios se constituyeron en 1931. O sea que algo está cambiando, pero ha tardado mucho. Quizá también por los datos que ha manejado Inés, porque la mujer no se incorpora a los estudios de arquitectura hasta el año, bueno, pues final de los 80. Yo cuando estudié éramos un 6%, y no hace tanto, no soy tan mayor. Y bueno, pues en el 2007 Inés ya apuntaba que el 50%, que bueno, puede oscilar.
Dato curioso, que yo también me quiero sumar a la observación de Inés, porque también lo he escuchado en algunas veces, y no ha pasado en la ingeniería, que cuando llegó la crisis, que golpeó fuertemente al sector de la construcción, pues quizá muchísimos profesionales se reinventaron y dieron pie a que muchas personas con vocación colmaran huecos, como puede ser la arquitectura. Y la mujer se incorporó a los estudios de arquitectura, a la formación en las escuelas politécnicas. Puede ser, ¿eh? O sea, es una coincidencia. Elia, por ejemplo, que la tenemos aquí en la Gutiérrez, hace un trabajo de investigación desde el año 1978 hasta el 2008 de visibilizar obras de arquitectas, porque es como ese tramo donde no se visibiliza. Luego, a partir del 2008, hay como un punto de inflexión que yo creo que todavía tenemos que ir viendo resultados, porque, hombre, los cambios no son rápidos, o sea, hay mucha inercia, pero yo creo que no es una ecuación lineal la que estamos experimentando. Vamos, estoy convencida, estoy convencida. Entonces, dicho esto, quiero decir, pues nosotros desde el año 2018 de repente bajamos un poco a la acción y fue todo motivado por una encuesta que hicimos a los colegiados, que supuso un 14% de los colegiados. En esa época éramos cerca de 50.000 colegiados y colegiadas, y se metió la perspectiva de género en la encuesta y fue cuando dijimos, hay que hacer algo. Hay que hacer algo, y fue cuando contamos con la colaboración de Inés y dijimos, tenemos que hacer un estudio de género porque, como bien ha dicho el director, hay que manejar datos. No podemos decir, esto está mal, hay que cambiar. No, tenemos que investigar, analizar y tener datos para saber qué estrategia tenemos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y bueno, pues eso fue en el año 2018 y dijimos, hay que hacer algo. Pero ya en el 2019, con esa encuesta que teníamos, pues ya el Consejo Superior se adhirió al objetivo del Parlamento Europeo, ¿dónde están ellas?, que también lo ha comentado él. Y ya en el 2020, ya directamente a través del Observatorio 2030 del Consejo Superior, pues lanzamos nosotros directamente una iniciativa de cimientos de igualdad donde englobamos a todo el sector, que el sector, pues la mujer supone un 10%. Estamos hablando del sector, como tú bien has dicho, o sea, no la arquitectura, el sector es un 10%. Entonces, ahí sí que pues el establecer compromisos de pues esas correspondencias de 40-60%, pues cuesta más y se está trabajando en ello, ¿no? Un ejemplo es este, ¿no?, que estamos esta tarde aquí. Y ya en el 2021, pues fue cuando se presentó el informe de género, que bueno, fue un trabajazo impresionante, donde hubieron muchos datos que, bueno, muchos no nos sorprendieron, pero otros sí. Y la verdad es que el poder cuantificar las cosas pues hace que también se establezcan compromisos pues con más rigor y con más conciencia, ¿no? Rápidamente, porque tenemos poco, en el ámbito universitario, pues lo que ha comentado Inés, pues hemos tardado un siglo en alcanzar la paridad. O sea que, pero como digo ahora, una vez que se ha alcanzado, esto va a ser una revolución, o está siendo una revolución posiblemente, ¿no? Es curioso porque la percepción de las arquitectas de mayor edad es distinta a las arquitectas jóvenes. Las de mayor edad dicen que esto está cambiando mucho. ¿Por qué? Porque, claro, vienen de un sitio completamente distinto a las arquitectas jóvenes. Entonces, claro, la percepción tiene que ser distinta, ¿no? Y eso también es interesante saber. A nivel laboral sí que hay brechas significativas, y un dato importante y curioso es que el 50% de las mujeres arquitectas son autónomas. El ejercicio libre de la profesión, pues quizá una llamadita de atención, conciliación laboral, trabajo cuando el niño se duerme, organizo los colegios. O sea, quizá es una faceta que también tenemos que pensar y reflexionar, ¿no? Pero es que conforme se va avanzando la edad de la mujer arquitecta, 7 de cada 10 ya es autónoma. O sea que son decisiones pues, que se van tomando pues, quizá por la sociedad, la coyuntura, la cultura, la educación que tenemos. A nivel de Consejo Superior, el 30% son mujeres arquitectas colegiadas. Todavía, si bien en formación universitaria ya tenemos la paridad, en colegiación no. Entonces, pues yo creo que es esa inercia que tenemos que ir consiguiendo. Bueno, pues todos esos datos lo que hicieron fue pues, establecer compromisos. Con esos datos pues, fue cuando empezamos a trabajar en este plan de igualdad. Un plan de igualdad muy ambicioso. 4 años por delante tenemos, que ya prácticamente hemos consumido 1, con 4 áreas de actuación pues, muy claras, pero también constatar que hay muchas cosas que ya de manera natural se están haciendo. Por ejemplo, el pleno de consejeros, pues hay paridad sin haber dicho tiene que haber
tantos decanos y tantas decanas, sobre todo porque es por elección, o sea, no se puede hacer por obligación porque es imposible, son elecciones y puede salir un decano o puede salir una decana y la mesa está equilibrada, o el propio equipo de gobierno, o sea, son 3-2, o la presidenta del Consejo Superior, Marta Vallosera, es la primera presidenta que está al frente, que yo creo que también pues, es un dato bastante relevante, ¿no? Y, bueno, un cargo con responsabilidad, que la responsabilidad se asume tanto el género masculino como el femenino. O sea, si se quiere tomar responsabilidad, es un peaje que tenemos que tener conciencia de que hay que asumir ciertas renuncias a cosas, ¿no? Y bueno, libertad para ello. Otra cosa que quería comentar es, al hilo de lo que has comentado, el tema del sector de la construcción, ya no solo la arquitectura. Yo creo que la industrialización va a permitir incorporar más a la mujer en el sector. Yo creo que va a permitir incorporarla en determinados puestos o funciones donde está, es que no hay representación de la mujer, que es en la instalación. Claro. Pero creo que es interesante, siendo interesante esa parte, hay que pensar también en cómo incorporar a la mujer en los puestos de decisión mayor, o sea, en los puestos que conllevan una decisión mayor. Sí. Siendo que esa otra parte me parece que es necesaria e importante, pero cómo llevamos también a incorporar a la mujer en tal. Es brutal a nivel, por ejemplo, pues de CEOs o de... No quiero nombrar en concreto una de las partes del sector de la construcción, pero donde realmente la representación de la mujer, ayer estaba yo en un evento donde era probablemente 1 de cada 10 las mujeres que estábamos. Sí. Y eso es un tema claramente que la industrialización ayuda en una parte, pero tenemos que ser conscientes que el sector de la construcción necesita también y necesita referentes para romper barreras en determinados conceptos, sesgos hacia porque una mujer no puede estar dirigiendo una compañía, por ejemplo, o evidentemente en el tema de arquitectura, pues ya lo hemos comentado, pero una compañía en el sector de la construcción. Sí, completamente de acuerdo. Sí. Y por último, yo quiero volver un poco a lo que es el lema que hemos escogido el Consejo Superior este año para el 8M, que al final hemos dicho que no va a ser el 8M y además va a ser todo el año, que es Arquitecturas para la Igualdad. Yo creo que eso Marta tiene mucho que decir, porque yo creo que la arquitectura es un instrumento muy potente para la educación que tú estás comentando. O sea, tenemos muchas herramientas que, poniéndolas a disposición y sabiendo emplearlas, yo creo que podemos hacer muchísimo, ya no solo referentes, actos como este, pero también instrumentos que yo creo que son acciones muy buenas, que quizá la visibilidad de la mujer o del hombre queda por detrás, porque lo importante es el proyecto en sí, el trabajo en sí, que yo creo que de manera como muy natural pues se está metiendo en la sociedad. Perfecto, me lo dejas muy en suerte, porque ya hemos hecho una pequeña radiografía, ¿no?, de cómo están estos sectores respecto a ese equilibrio y esa paridad deseable. Vamos a hablar de resultados, ¿no?, de ejemplos concretos de resultados con esta perspectiva. Entonces, José, en la ciudad de Murcia habéis realizado una intervención que me gustaría que compartieses con nosotros. El paseo fluvial del río Segura, que a su paso por la ciudad lo habéis transformado y se ha convertido en un espacio más habitable y también más seguro, ¿no?, para las mujeres, por ejemplo. Sí, efectivamente. Por centrar un poco la colaboración o el aporte que pueden hacer las administraciones a través del desarrollo urbano, de la arquitectura, en la parte pública, y contribuir a la mejora, ¿no?, de la igualdad, de la calidad de vida de los ciudadanos, de las personas, al desarrollo en general de la sociedad. Pues este proyecto, que yo quiero agradecer al Colegio Superior de Arquitectos de España, pues que nos hayáis traído aquí hoy como ejemplo. Quiero agradecer en nombre del alcalde y de la ciudad, María José especialmente. También nos disteis un premio al mejor proyecto en la región de Murcia en el 21. Bueno, pues el proyecto del que venimos a hablar, hay que situarlo. Murcia es la 7ª ciudad de España. Esto es algo que la gente
no sabe, no tiene muy bien situados, ¿no? Bilbao es la 10ª ciudad de España, Murcia es la 7ª detrás de Málaga. Tiene una extensión de cerca de 1000 kilómetros cuadrados. Somos el tercer municipio más grande de España, Y Murcia nace en la ciudad de Murcia. Su origen precisamente es el río Segura, ¿no? El río Segura es un río de contumaces avenidas que cuando desborda, muy parecido al río Nilo, que cuando desborda, cuando pues, fecunda las tierras que lo circundan, ¿no? Pues lo que luego dio lugar a la Huerta de Murcia, ¿no? A la famosa Huerta de Europa que tenemos allí en Murcia. El río Segura discurre a lo largo de 27 kilómetros dentro del municipio de Murcia. Y este municipio además tiene una cosa muy característica, es que tiene 59 pedanías y 8 distritos. Pues el río discurre por 14 de esas pedanías a lo largo de 27 kilómetros y fue el origen de la creación de la ciudad de Murcia, ¿no? El río Táder, el río Segura, el río Blanco, hace que la ciudad nazca y que nazca la huerta y por tanto el origen de la ciudad y lo que da sentido todavía hoy a nuestro día a día, a nuestra huerta, que es seguramente lo más importante, ¿no? del origen de nuestras raíces de la ciudad de Murcia. Pues ese río, con los años y la industrialización, se convierte en el río más contaminado de Europa, el más contaminado de España y el más contaminado de Europa. Y bueno, pues con la democracia se trabaja en la recuperación de este río, en la recuperación medioambiental y se consigue, pero hasta que se consigue, Murcia y los murcianos se habían puesto de espaldas a ese río que había sido la raíz de su origen y vivíamos de espaldas ahí en la ciudad, porque además es un río pestilente, un río sucio, un río molesto. Y incluso las construcciones se hacían de espaldas al río, ¿no? O sea, la gente vivía de espaldas a ese que era su origen. Pues después de unos años en los que se trabaja de manera muy importante desde todas las administraciones para recuperar ese río y se recupera medioambientalmente, de hecho obtiene un premio, el River Prize, un premio más prestigioso en recuperación medioambiental. Una vez que se haya producido esa recuperación medioambiental, había que hacer la recuperación social. En el año 2015, el alcalde Ballesta, que yo comparo mucho pues, a Paco de la Torre en Málaga o a Azcuna en Bilbao, uno de esos alcaldes visionarios que había sido rector de la Universidad de Murcia durante 8 años, catedrático de medicina, profundamente humanista, con esta visión que compartimos hoy aquí, ¿no? Porque ahí puede haber ciudades con río sin río, con mar o sin mar, pero lo que tiene que haber es ciudades con proyecto o sin proyecto, ¿no? Y los proyectos los hacen las personas. En este caso, en el año 2015 llegó un alcalde a la ciudad de Murcia, un alcalde con un proyecto muy claro y que quiere una ciudad pensada por y para las personas, ¿no? Pensada por y para las personas. Y es verdad que tenemos un plan de igualdad, pero esto está muy bien de aquí, ¿no? Antes lo decías, ¿no? Muy bien, pero hay que ir a los hechos, ¿no? Facta non verba, ¿no? Y entonces el alcalde quiso pasar un poco, ¿no? de las palabras a los hechos y se pone manos a la obra y nos pone a todos manos a la obra tras esa recuperación medioambiental, esa recuperación social, pensada en generar espacios para las personas, para la igualdad, espacios seguros. Y en muy poco tiempo conseguimos financiación europea, se redactan unos proyectos, 80% de financiación europea de todo lo que se ha hecho, fijaros, el año 2015, en el año 2017 ya empezaban las primeras realidades, los primeros Alameda de las Cuatro Piedras, que es una primera intervención, la primera infraestructura verde urbana que se recupera, una Alameda que se había convertido en un estercolero y que de repente ahora, cuando vas por allí, lloras. Yo paso por ahí y lloro, porque hay álamos de 15 metros, un sitio precioso, donde van los murcianos, las murcianas con sus hijos, las familias pueden disfrutar con seguridad, porque tienen infraestructuras. Es un claro ejemplo de cómo la arquitectura y el desarrollo urbano mejora la autoestima de una ciudad o mejora la autoestima de las personas, de una sociedad, o contribuye a la igualdad, ¿no? de hombres y mujeres, ¿no?
pues Alameda de las Cuatro Piedras, Alameda del Malecón, las motas, los carriles bici. Bueno, se hace una serie de... empieza en el 17 hasta hoy, que seguimos trabajando ahí. Se está trabajando en un parque fluvial, estamos hablando de 2 millones de metros cuadrados, que vertebran el municipio, que ya en la zona urbana prácticamente ha sido totalmente recuperado, que hoy es el corazón, el centro de la vida de la ciudad, como pasó con el proyecto de Azcuna de Ría 2000 en Bilbao. ¿Qué sería de Bilbao? Pensemos todos, ¿qué sería de Bilbao y de los bilbaínos si hoy no estuviese el Guggenheim, Ría 2000, si todo ese proyecto, cómo ha contribuido eso al desarrollo de una sociedad y al cambio de las personas, ¿no? de la siguiente generación, cómo ha vivido su ciudad y cómo viven también ese medio natural recuperado de otra forma, ¿no? Gracias a la arquitectura y al desarrollo urbano y a tener un proyecto. Por eso yo creo que esa es la gran aportación, ¿no? Desde las administraciones, el poder trabajar de la mano de los arquitectos, de los ingenieros agrónomos, de los paisajistas, de los ingenieros industriales, de los informáticos también a través de las Smart City, ¿no? Yo también soy concejal no solo de desarrollo urbano, sino también de Smart City, de ciudad inteligente, desde el año 2015. He tenido la suerte, en los 2 años que hemos estado en oposición, hemos tenido un impasse de 2 años, pero hemos estado trabajando desde el principio en el proyecto. He tenido la suerte de que el alcalde Ballesta me pusiese al frente de esto. Y ya os digo, en muy poco tiempo hemos conseguido zonas muy seguras gracias al alumbrado inteligente, gracias a la tecnología, pero muy bien integrado a la vez con la naturaleza, ¿no? Es un proyecto profundamente respetuoso con el medio ambiente. Lo más importante para nosotros esto era un parque fluvial y había que hacer una recuperación medioambiental con especies autóctonas, respetando muy bien lo que había sido el río, y eso se consigue de la mano de los colegios, del Colegio de Arquitectos, se consigue también de la mano de expertos en recuperaciones de este tipo y pues de biólogos, de medioambientalistas, de ecologistas, ¿no? Entonces, todo lo que se ha hecho ahí de la mano del alcalde ha sido todo muy pensado, muy trabajado, con mucho rigor técnico y siempre con ese enfoque, pensando en que los niños, que los papás, que las mamás, que las familias pudiesen disfrutar de eso, que mejorase su calidad de vida. Ese era el objetivo de todo lo que hacíamos y por eso se ha podido hacer tanto en tan poco tiempo, con tan pocos recursos. Llegamos a un ayuntamiento que no tenía recursos, veníamos de una crisis muy potente, sino que ser gracias pues, a toda esa colaboración, no solo de la administración, sino de todos esos organismos que colaboran aquí, también de Europa, que es la que financia. Con esa visión, con ese proyecto, pues todo esto no sería posible. Yo creo que está bien traído el ejemplo, que las administraciones tenemos mucho que hacer y mucho que decir, una responsabilidad muy importante en la parte de lo público, ¿no? Que es la que yo vengo hoy aquí a contar. Y sobre todo esto no podría ser posible sin esa visión, ¿no? Y sin esa contribución del Colegio de Arquitectos y también sin esa visión de apostar por la igualdad a través de la mejora de la seguridad, a través de la mejora de los espacios públicos pensados para todas las edades, para todos los públicos, sin distinción. Y cuando trabajas en esto, y ya concluyo, cuando trabajas en esto te das cuenta de que cuando te pones a diseñar un espacio, y yo ahora, aunque he estudiado química, empiezo a tener un poco de diseñador de espacios urbanos después de tantos años con los equipos de arquitectos y arquitectas. Tengo que decir, son más brillantes ellas que ellos, ahora que no me escuchan, del equipo, y son las que más corazón y más cabeza le ponen a todo, y también mucho más empeño. Pero sin esa contribución sería imposible hacer todo esto por la sociedad. Y ya os decía que en la parte en la que uno se pone a diseñar, cuando uno tiene un proyecto, cuando uno tiene un discurso,
Cuando uno tiene un relato, cuando uno hace las cosas con sentido, los proyectos salen solos. Cuando te pones a construir los espacios pensando en la igualdad, pensando en la seguridad, pensando en las familias, pensando en los papás y las mamás, en los abuelos, en todas las edades, en todos los géneros, las cosas salen de verdad redondas y tú dices, joder, esto está realmente, o sea, no falta de nada para nadie, ¿no? Y se siente uno orgulloso. Hay que hacer las cosas así. Fantástico, fantástico. Vamos a llevar este ejemplo un poco más de actuación, un poco más al plano internacional. Habéis dicho antes, hay que detectar los problemas para poder llegar a soluciones, ¿no? Es algo que ha hecho Plan Internacional con el programa transnacional Safer Cities for Girls, que toca el día a día de decenas de miles, de centenares de miles de niñas y jóvenes de todo el mundo, ¿no? Julia, por favor, ¿nos podrías hablar de este programa que también se ha desarrollado aquí en España? Sí, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Me siento un poco aquí la nota discordante entre tantos arquitectos, urbanistas y personas que os dedicáis a esto. Pero bueno, yo creo que tenemos también algo que decir desde el tercer sector, desde el sector social, en la forma en la que se diseñan las ciudades y los espacios y sobre todo a la hora de recoger las opiniones de quienes a veces menos son escuchados a la hora de diseñarlos, que en este caso por el que nosotros trabajamos son las niñas, las adolescentes y las mujeres jóvenes. Plan Internacional, para quienes no lo conozcáis, y me consta que aquí al menos 2 personas lo conocen porque Inés es parte del patronato de la fundación y Carolina ha hecho algunos reportajes sobre nuestro trabajo, es una organización que desde hace más de 85 años trabaja por los derechos de la infancia y la igualdad de género, ahora mismo en más de 80 países del mundo. Y uno de nuestros proyectos estrella, uno de nuestros proyectos que más se han replicado es el proyecto Safer Cities for Girls. Es un programa que se ha desarrollado junto a ONU Habitat y Women in Cities International, que ahora mismo se ha llevado a cabo en más de 20 ciudades del mundo, desde Kampala a Delhi, Hanoi, a Lima, Sydney, Madrid, por ejemplo. Y que bueno, surge de escuchar a las adolescentes y a las mujeres jóvenes y de ver que en países y en ciudades tan distintas como las que os acabo de decir tenían experiencias compartidas y muy similares a la hora de acceder al espacio público urbano, que sobre todo estaban relacionadas con experiencias de inseguridad y de acoso sexual callejero. Porque bueno, el modo en el que se vive la ciudad es muy diferente en función del género, la edad, la clase, la capacidad y bueno, nosotros quisimos escuchar esas experiencias y diseñar un proyecto que parte de recoger sus opiniones. Es un proyecto 360 grados que tiene una primera fase de diagnóstico con un mapeo de la ciudad en el que las chicas de entre 16 y 24 años es la franja con la que trabajamos porque consideramos que a partir de esa edad de la adolescencia empiezan a tener una mayor independencia, a buscar una mayor autonomía, pero también debido a su género empiezan a percibir cómo también las normas, los estereotipos y la violencia las limitan y coartan su libertad. Y bueno, en estos mapas ellas pueden marcar esas experiencias que han vivido de seguridad o inseguridad y responder a un cuestionario con preguntas sobre cómo han sido esas experiencias. A partir de ahí, nosotros elaboramos un informe con socios académicos en el que también preguntamos a la administración pública, a arquitectas, urbanistas, especialistas en políticas públicas, a la academia, a intervención social, ¿no? Un poco a todos los actores que están involucrados en cómo las adolescentes y las jóvenes viven las ciudades. Y con esto hacemos un proyecto de intervención con talleres en educación para la igualdad, con jóvenes de la ciudad que se convierten como en campeones
por esa otra manera, ¿no?, de relacionarse y de respetarse, y basada en, bueno, pues eso, en destruir esos estereotipos y esas normas y aprender a respetar. Y después este proyecto se presenta con esos propios jóvenes a las autoridades de las ciudades, que con esto que les damos confiamos en que hagan unas políticas públicas más informadas, que puedan tener una mejor idea de cómo las niñas y las jóvenes viven sus ciudades y bueno, sirva para cambiar, para construir ciudades más seguras, más inclusivas, en las que las chicas se sientan más libres. Bueno, hemos llevado a cabo este proyecto en España, en Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia y 3 municipios de la Comunidad de Madrid, en Móstoles, Paracuellos del Jarama y Alcobendas. Y no os voy a dar aquí todos los datos, ¿no?, pero es interesante saber que, bueno, así de manera generalizada, cerca del 80% de las experiencias que marcan las chicas en estos mapas son de acoso callejero, que el 90% dice que no recibe ayuda de los testigos de esas situaciones de acoso, que el 21% asegura que ya se han acostumbrado y que simplemente lo perciben como algo normal, algo que ocurre cuando salen a la calle, al espacio público, y que un 15% acaban eligiendo rutas alternativas a la hora de moverse por la ciudad para no tener que volver a pasar por donde han vivido esa situación de acoso. Y cuando les preguntábamos qué es para ellas un lugar seguro, qué hacía de un espacio urbano un lugar seguro, un 26% hablaba de la presencia de personas, de un lugar concurrido, de espacios en los que hay diferentes usos y están durante todas las franjas horarias vivos, de alguna manera. Otro 26% habla de infraestructuras urbanas adecuadas y hablan de iluminación, de mobiliario, de espacios en los que, bueno, se está a gusto, y un 24% señala la presencia de policía o vigilancia también como un factor que les hace sentirse más seguras. Bueno, es algo que se comparte en ciudades también de otros países y bueno, y con ellas es verdad que también hacemos safety walks, los paseos de seguridad, ¿no?, en las que ellas van identificando en la ciudad dónde están los lugares en los que se sienten seguras e inseguras y por qué. Y una de las reclamaciones que ellas tienen también es, bueno, pues eso, que existan más recursos disponibles para atender esas situaciones de acoso y que la sociedad esté más sensibilizada con esto como una forma de violencia. Y de ahí surgen un poco las propuestas que Plan Internacional hace en este sentido, que parten de eso, de sus opiniones y de sus recomendaciones, que bueno, pasan por la educación y la sensibilización en igualdad, ¿no? Pues, hay una alta tolerancia, ¿no?, una normalización del acoso callejero como algo que no es realmente un problema tan grave, y para ellas estamos viendo que sí que lo es porque está influyendo en su vida cotidiana, en cómo se mueven por la ciudad, en cómo se sienten menos libres y cómo tienen que tomar decisiones para protegerse a sí mismas, ¿no? También creemos que es necesario que exista normativa de manera preventiva para mandar ese mensaje social, ¿no?, de que son actitudes no tolerables y que es importante prevenirlas y que existan protocolos para atenderlas. El urbanismo con perspectiva de género, por supuesto, es fundamental porque también no es algo solamente social, sino también de cómo los espacios están diseñados, y todas las expertas con las que hablábamos en estas ciudades, hemos trabajado, bueno, pues eso, con arquitectas del equipo de Inés, con colectivos que han empezado a trabajar hace años ya este tema del diseño urbano con perspectiva de género, y nos hablan que no está sistematizado, que son un poco deseos, ¿no? Se propone, está dentro de las políticas públicas, pero luego no se refleja.
Y como os decía, pues la participación juvenil, ¿no? La participación de las jóvenes es muy importante porque al final, pues si queremos diseñar ciudades para todos y para todas, pues hay que escuchar a todos y a todas en ese proceso y así estarán cubiertas las necesidades de toda la población que tiene que habitar esos espacios, ¿no? Pues muchas gracias. He ido anotando algunas palabras de las que han ido saliendo: paridad, diversidad, accesibilidad, seguridad, y voy a poner otra, sostenibilidad, porque también este enfoque tiene que abordar el papel de la arquitectura, del urbanismo frente a la crisis climática, ¿no? Y Marta, vuestro estudio tiene esa perspectiva claramente. ¿Qué soluciones proponéis para una vivienda más sostenible, más humana? Bueno, muchas gracias por la invitación. A ver, desde el ámbito de la vivienda, y antes de hablar de soluciones, como las preguntas que nos hacemos, ¿no? Pues para preparar esta mesa redonda yo iba empezando a pensar, bueno, ¿cómo la casa, ¿no? Puede promover la igualdad, ¿no? Entonces enseguida aparece, pues bueno, la casa o la vivienda feminista, ¿no? Y de ahí pues yo me desplazo, digamos, del adjetivo hacia el verbo para preguntarme cómo se podría feminizar la casa, ¿no? ¿En qué podría consistir esto? Y mientras me preguntaba esto, venía a mi cabeza, ¿no? Recordaba una fascinante conferencia de María Dolores Julián, una antropóloga, que le escuché explicar cómo, por ejemplo, la mujer tenía una memoria evolutiva incorporada, ¿no? Que desde el principio de los tiempos, ¿no? Que generación tras generación el hecho de haberse ocupado de los cuidados le había hecho desarrollar una gran empatía, que la gran diferencia, ¿no? Es esta capacidad de empatizar, ¿no? Después leí, por otro lado, que, por ejemplo, durante la gestación y durante la crianza el cerebro de una mujer se agranda, ¿no? Que hay ciertas zonas del cerebro que hacen que se agudicen los sentidos, el olfato, la vista, para facilitar la comunicación con el bebé, para, ¿no? Promover ese contacto, promover ese desarrollo, esa comunicación, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, ¿esto cómo se podría? ¿Cuál es la pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿no? ¿Cómo una casa nos cuida? O sea, no pensar tanto en una casa que facilita los cuidados, sino cómo la casa nos cuida y cómo la casa fomenta la empatía, ¿no? Fomenta ese contacto, esa interrelación entre los habitantes, que es como la primera condición para que pueda aparecer el cuidado mutuo, ¿no? Entonces esto, ¿no? Aplicado a nuestros proyectos, a nuestras reflexiones sobre la vivienda, las viviendas que construimos, que siempre están dentro del marco de la administración pública y que tenemos como que tienen para nosotros el poder y el deber de ser ejemplarizantes, ¿no? Pensábamos, bueno, cómo la casa, por ejemplo, cómo facilita la vida de las personas, ¿no? Cómo nos cuida, ¿no? Pues, por ejemplo, adaptándose a nosotras en vez de que nosotras nos tengamos que adaptar a la casa, ¿no? Y eso nos hace pensar en una casa desjerarquizada, ¿no? En una casa que no tiene habitaciones principales ni secundarias, sino habitaciones flexibles que puedan reprogramarse con distintas funciones, ¿no? No hay habitaciones de padres ni de hijos, ¿no? Y eso pasa básicamente por una serie de cuestiones, ¿no? o de condiciones. Una, que todas las habitaciones tengan la misma superficie, ¿no? Que esa superficie para nosotros tiene que tener un mínimo, no vale todo, ¿no? Tiene que tener alrededor de entre 12 y 13 metros cuadrados. Pensad que hablo de vivienda social y que los últimos 25 años, por lo menos desde que yo pienso y trabajo en vivienda, prácticamente no han cambiado los estándares, el tamaño de las viviendas no han cambiado, con lo cual hablamos de redistribuir las superficies, de quitarle metros a la sala, de eliminar pasillos para conseguir igualar estas habitaciones y que sean todas ellas más flexibles, ¿no? Otra condición sería, por ejemplo, cuando ya piensas en temas o programas más sensibles, ¿no? La cocina es la pieza más sensible de la casa, siempre, y todos los cambios sociales podemos diagnosticarlos, podemos ¿no? detectarlos, ver cómo la cocina evoluciona, ¿no? Y ahora estamos planteando pues, cocinas que están en el centro de la casa y que tienen esta función, que ya no hay pasillos, ¿no? Que redistribuyen, que generan son los distribuidores de la casa, ¿no? Y eso pues, facilita, por ejemplo, la visualización de todos los trabajos domésticos, el diseño de la cocina, el tamaño de la cocina, de manera que puedan aparecer más funciones, ¿no? Con una gran mesa que permita conciliar, que permita ¿no? quitarle esa especialización, o el propio diseño, ¿no? En vez de una cocina en forma de U, ¿no? Con la persona en el centro, pues con una persona en el centro, un banco lineal o una cocina central que permita la colaboración, que permita la socialización, que invite a la corresponsabilidad de las tareas domésticas.
pero que sobre todo fomente la interrelación, ¿no? La otra condición de esa casa que promueve la interrelación de todos los usuarios, en lugar del aislamiento o de la independencia dentro de la vivienda, es la porosidad de la casa. Una casa desjerarquizada, una casa porosa, donde todos los espacios están interconectados, ¿no? Con puertas dobles, ¿no? Que se puedan ir abriendo de manera que el espacio pueda como desplegarse telescópicamente, ¿no? Habitación tras habitación, en enfilade, y que luego pueda replegarse, ¿no? Y si vas cerrando las puertas, para conseguir momentos de intimidad o de privacidad, ¿no? Y esto, al final, es una casa no con un circuito, sino con infinitos recorridos posibles que fomenta el cruce de las personas y el vernos, ¿no? Porque ese contacto de la empatía era el estar conectados, ¿no? Porque si pensamos, bueno, por ejemplo, la presión de la tecnología hace que nos ensimismemos. Hay una apropiación de los espacios cada vez más individualizada. Y eso es un gran hándicap que tenemos, ¿no? O el problema de la soledad, especialmente de las personas mayores y también de los adolescentes. Pues otra cosa que podemos sacar es como ciertas funciones externalizar, sacarlas de la vivienda, ¿no? Por ejemplo, el ciclo de lavado de la ropa, ¿no? Que genera esos circuitos dentro de la vivienda, los sacamos, los compartimos en espacios fuera de lo que es el espacio privativo y así es la excusa también para fomentar ciertos circuitos en el edificio que generen el cruce con otras personas, ¿no? Y cuando hablabas de sostenibilidad, para nosotros es holística, ¿no? Es ambiental, es social y es económica a la vez. Pues, por ejemplo, ahora estamos esponjando, vaciando los edificios, porque para conseguir llegar a la demanda, a que sean edificios pasivos y llegar al consumo casi cero de los edificios, los esponjamos, los vaciamos para conseguir mover el aire, calentarlo, de manera que con mecanismos pasivos, ¿no? Consigamos bajar el consumo energético de los edificios. Y además, estos lugares estratégicamente distribuidos, ¿no? Tienen un retorno social, porque de repente lo que antes eran el espacio mínimo o espacios que había que mantener, ahora son espacios que nos cuidan, son espacios que si los podemos renaturalizar, que si podemos, ahora que podemos empezar a no hacer parkings debajo de los edificios, al menos en Barcelona, ¿no? Hay normativas que ya nos permiten no construir, eso nos permite plantar, nos permite generar atmósferas biofílicas en contacto con la naturaleza. Por tanto, lo que antes era algo que teníamos que cuidar y mantener, ahora son espacios que nos cuidan, ¿no? Espacios que son sostenibles medioambientalmente, pero también socialmente, para compensar todo este aislamiento que el individualismo y la sociedad, ¿no? Nos ha llevado o nos ha ido inculcando, ¿no? Yo diría que, sobre todo la casa, la vivienda, tiene esa capacidad de ser, yo creo, una gran transformación social, un gran instrumento de transformación social, ¿no? Porque, no sé, porque es donde nos educamos, es donde los niños con su cerebro, ¿no? Con esa plasticidad, igual que la mujer cuando está en gestación, es donde, ¿no? donde pueden generar ciertos patrones y no otros, ¿no? Donde pueden pensar en esa casa, digamos, que promueve la igualdad ya desde pequeños. Si vivimos en casas distintas, también tendremos una sociedad distinta. Pues muchísimas gracias. No tenemos mucho tiempo, pero sí que creo que merece la pena que, estando tan maravillosas y maravillosos ponentes aquí reunidos, supongo que tendréis miles de preguntas que hacer. Entonces hay unos minutos para hacer preguntas. Es vuestro momento. Si queréis preguntar algo a cualquiera. ¿Quién rompe el fuego? Venga, este chico de la primera fila. Normalmente suelen ser los chicos los que rompen el fuego. Chicas, animaros. Le quería preguntar a Julia cuál suele ser la respuesta que recibís de las administraciones o de las autoridades cuando presentáis los proyectos, después de todo el análisis y todo esto. Bueno, es diferente. O sea, en cada caso suelen ser proyectos en los que involucramos a las administraciones desde el principio, ¿no? O sea, para que sean conocedores de que estamos haciendo ese proyecto desde que arranca, y dependiendo de las ciudades ha habido una mayor o menor implicación de la administración pública, ¿no? O sea, las corporaciones municipales, por ejemplo, en el caso del proyecto en una primera fase hicimos Madrid, Barcelona y Sevilla, y era un proyecto con financiación europea que también se estaba haciendo a la vez en 3 ciudades belgas, y se hizo de una manera muy participada con los ayuntamientos, porque participaban en diferentes fases de lo que fue la construcción del informe final. Entonces, hicimos una jornada que tuvo que ser virtual porque estábamos en plena pandemia, con 500 jóvenes españoles y belgas, en las que participaron
concejales de esas 6 ciudades. Y una jornada final de presentación con un manual de buenas prácticas en la que de nuevo, y ahí es donde estuvo Carolina también en una mesa redonda, de nuevo participaron los concejales. Algunos nos han invitado a formar parte de la construcción de sus planes de igualdad municipales. Otros han invitado a las jóvenes que han participado en este proceso del proyecto a grupos de trabajo para escucharlas en primera persona sus experiencias. Otros han recogido el informe y han dicho que con esto tendrían en cuenta para próximas políticas públicas para ver cómo podrían abordarlo. Bueno, hemos participado nosotros como organización también en algunos proyectos que se han llevado a cabo en algunas ciudades, en Sevilla, en Madrid. Depende un poco. Hay una buena disposición, todos están dispuestos a escucharlo, les parece interesante. Es verdad que es un diagnóstico que ellos no suelen tener, o sea, que les resulta útil que nosotros les demos ese mapa de puntos de donde las chicas en esa ciudad se sienten seguras e inseguras, pero luego el trabajo después de eso, a veces somos partícipes de lo que ocurre y otras veces simplemente confiamos en que hagan buen uso de esos datos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, en la tercera fila. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar, me ha llamado la atención que se habla mucho sobre la figura de la mujer, cómo empoderar o cómo tratar, ¿no?, los casos específicos femeninos. Para mí la igualdad es tanto el trabajo en femenino como en masculino, porque es cierto que a lo mejor históricamente tenemos más que hacer en la sección femenina, pero quería preguntar a quien quiera contestar cómo se está trabajando esa parte de igualdad, incluyendo la parte femenina y la masculina también en la sociedad, que necesita, yo creo que la misma o incluso más, bueno, vamos a dejarlo, en la misma reeducación, concienciación y el mismo trabajo que en la parte femenina. María José, ¿quieres? Sí, te contesto. Bueno, voy a hacer yo unas reflexiones porque creo que también quería. Sí. Efectivamente, desde el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, que tenemos constituida una comisión de género, es una comisión donde hay arquitectos y arquitectas. Y la verdad es que nos gustaría incluso que hubiera paridad, que no la hay, pero está abierto, ¿no?, esa comisión. Y precisamente el lema o el mensaje, el titular de este año para el 8M, que al final no hemos querido que sea 8M precisamente por eso, porque creo que nuestro mensaje es mucho más ambicioso y va un poco en la línea de Marta de cambiar un poco la cultura y la educación, es arquitecturas para la igualdad, porque realmente lo que se busca es la igualdad, no es ni un empoderamiento, ni es arquitecturas para la igualdad. Y porque yo creo que eso es lo que enriquece, aunque hemos dicho que es de justicia, lo primero es de justicia, pero es que la diversidad es lo que realmente, porque la sociedad es diversa. Entonces, si la sociedad es diversa, los espacios que nosotros utilizamos y empleamos tienen que ser diversos para que todos nos podamos sentir identificados. Y al hilo de las reflexiones tan buenas que ha hecho Marta sobre el espacio doméstico, que lo comparto 100%, al espacio público le pasa exactamente lo mismo. O sea, está también ahora en crisis y se están haciendo trabajos muy interesantes, porque nos hemos dado cuenta que no es el ciudadano el que se tiene que adaptar al espacio público, sino que el espacio público tiene que estar al servicio del ciudadano. El ciudadano, con mayúsculas, donde ahí cabemos todos, completamente todos, que venimos de una etapa donde hemos estado mirando para otro lado y son espacios como casi temáticos, espacios para consumir, donde no hay cabida para todos, espacios que no están bien diseñados para mostrar esa seguridad que decía José Guillén o Julia. Entonces, yo creo que efectivamente lo que es igualdad. Lo compartimos 100%. Inés también quería... Sí, y yo luego sí, después también. Sí. Primero, cuando usamos la palabra género, hablamos de género porque género nos indica o se refiere a que es un tema, la desigualdad en el mundo laboral entre hombres y mujeres es un tema que es estructural, que tiene razones históricas, que está de alguna manera embebido en las estructuras y en las agencias de lo que es la sociedad, sector público, privado, cultura, educación. Y por eso se habla de género, porque género se refiere a una situación de desigualdad estructural entre hombres y mujeres en el acceso a bienes, servicios, educación, empleo, etcétera, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en este análisis de género, o manera de entender que nos viene de los estudios de la mujer, feministas y del género, hay una idea clave que es el tema del cuidado, que está vinculado a la reproducción social y que se refiere a todas aquellas tareas o actividades que contribuyen a la reproducción de la vida que históricamente y estadísticamente hacen las mujeres. Y esto se contrapone o se construye como un entendimiento de la realidad como contrapartida al mundo de la producción económica, de la economía, que es el mundo, digamos, tradicionalmente o estructuralmente masculinizado, dominado por la presencia de los hombres. ¿Qué es lo que ha ocurrido a lo largo del siglo XX con lo que se llama la emancipación de la mujer y el incremento de igualdad? Que las mujeres se han incorporado al mercado laboral de manera masiva, cosa que, por cierto, si miramos históricamente y geográficamente en el mundo, siempre han estado trabajando de una manera o de otra, aunque a veces no cobraran, pero no ha habido una incorporación similar o equiparable de los hombres al ámbito de la reproducción, de todas esas tareas de cuidado que son necesarias para la reproducción de la vida y que de alguna manera son el sustento que está debajo de todo lo que después es actividad económica, ¿no? Entonces, ahí es donde se produce la gran desigualdad. Y por eso, por cierto, creo que la palabra empoderamiento no la hemos pronunciado nadie en este panel hoy. Y es una palabra que yo jamás uso, por cierto. Es algo que me obliguen a ello por razones del guión de alguna institución. Pero de otra manera jamás la pronuncio. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahora con estos grandísimos cambios que ha habido que tienen mucho que ver con la emancipación de las mujeres a lo largo del siglo XX? Pues que también se están empezando a producir situaciones de desigualdad para los hombres en algunos ámbitos y casos. Y uno de esos ámbitos es el campo de la educación. Y en algunos países hay un grandísimo problema con la educación de los chicos y que va a tener consecuencias negativas para la población masculina y ya está teniendo. Entonces, digamos que el tema de la desigualdad también funciona en algunos casos en perjuicio de los hombres, ¿no? Bueno, habría mucho más que decirte, pero creo que me voy a quedar aquí porque si no... Porque además Mira, Esther también sí. quería aportar. ¿Se me oye así? No, así mejor, ¿no? Mira, yo no soy una estudiosa del tema, no soy una experta, pero sí que soy una persona que ha vivido una trayectoria profesional en un sector tremendamente masculinizado y donde es verdad que los cambios se suceden muy lentamente. O sea, yo siempre digo, mira, hace 25 años es que casi tener una página web era como, wow, qué guay, una página web. Vamos, para que veáis un poco de dónde venimos y a dónde estamos en determinadas cosas y dónde no estamos en otras. Entonces, para mí, ¿ha cambiado? Sí, ha cambiado. ¿Ha cambiado a la velocidad que tenía que haber cambiado con respecto a cómo ha cambiado la sociedad y cómo ha cambiado nuestra forma de vivir? Rotundamente no. Pero a lo que decías un poco, y sin ser académica, porque no lo soy, yo creo que hay temas, por ejemplo, para reforzar un poco la parte de educación también de todos en este sentido, la visibilización. Lo primero es poner encima de la mesa de lo que estamos hablando, porque aunque probablemente hoy los que estamos aquí sentados nos parece muy evidente que no es normal que vayamos a una reunión de trabajo donde haya una persona, una mujer y 9 hombres, y al día siguiente otra vez, y al día siguiente otra vez. Eso no nos parece normal, probablemente a los que estamos aquí, pero es que hay que ponerlo encima de la mesa porque muchas veces esos 9 es que ni se dan cuenta. Entonces, primero hay que ponerlo encima de la mesa y yo creo que eso los planes de igualdad lo ponen encima de la mesa, con números y con objetivos. En el Grupo Saint-Gobain, pues no todas las empresas del Grupo Saint-Gobain, pero bueno, vamos avanzando en que las empresas del Grupo Saint-Gobain tengamos planes de igualdad con objetivos. Y luego también iniciativas que de nuevo pongan encima de la mesa y hagan visible determinados temas, no solo para las mujeres, como decías, y de nuevo, sin pronunciar la palabra, pero para los hombres también. Por ejemplo, en el Grupo Saint-Gobain también hemos puesto en marcha unas iniciativas, por ejemplo, una es los premios Atenea a proyectos liderados por mujeres. ¿Que hay proyectos liderados por hombres? Pues por supuesto que los hay. Pero si ponemos encima de la mesa los proyectos liderados por mujeres, parece mentira, pero hay muchos hombres
que es cuando de repente descubren a esas mujeres. Y dicen, ahí va, y dices, ya, claro, pero si es que es evidente, ¿no? Que hay talento en todos los ámbitos y tal. Entonces yo creo que hay mucho de visibilizar también, de poner encima de la mesa una situación que no es justa y que tampoco, primero no es justa, y el mundo debería tender a una cierta justicia, y además es que no es útil ni siquiera. Yo creo que hay un punto de visibilización para comenzar con una educación. Lo primero es darte cuenta de que hay algo ahí que no funciona. Y, de nuevo, probablemente los que estemos aquí nos damos cuenta, porque estamos aquí. Pero es que hay mucha gente que no está aquí y que tal. Yo he cogido la costumbre, y ya acabo con esto, yo he cogido la costumbre de cuando veo una reunión de trabajo, cuento, y digo, entonces digo, 2, 8, 25, 72. No sé qué, no sé cuántos, y lo digo. Claro, hay veces que me dicen, qué pesada eres. Digo, no, pero es que hay que ponerlo encima de la mesa, hay que hacerlo visible, porque es así. Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Yo que hace muchos años que trabajo este tema, como 30 años, debo decir que la cantidad de hombres que lo tienen claro que hay un problema es abismal comparado con lo que era hace solo 5 años, no decir ya 30. Ha habido un cambio muy importante, yo creo que ha habido un punto de inflexión que yo lo sitúo en torno al año 2007, 16-17, que tiene que ver con el Me Too y la manada. Creo que hay un cambio de inflexión, un punto de inflexión claramente en la opinión pública y, por tanto, entre los hombres. Y la cantidad de hombres que hay, por ejemplo, en esta sala, hace 5 años, es que no lo sabía, la cantidad de alumnos que tengo aquí en mi asignatura del máster, de varones que además se lo toman en serio, o sea, que no están por casualidad o porque no había otra mejor que coger, sino que realmente les interesa. Ha habido un cambio muy importante, muy importante. Y después hemos visto lo que hace el sector privado, pero el sector público es fundamental. También hemos escuchado al concejal y me gustaría ahí decir 2 cosas. El Gobierno vasco ha incorporado en su decreto de habitabilidad como criterios de estándares, lo que nos acaba de explicar Marta, que ella hace en sus proyectos, es legislación de obligado cumplimiento en el País Vasco. Ese es un trabajo que les asesoramos nosotros cuando estaban redactando el decreto de habitabilidad hace 4 años, que se aprobó el año pasado. Y eso es muy importante, que esté en la legislación, porque cuando está en la legislación ya no es solo quien innova, como es el caso de Marta, sino que todo aquel que hace proyectos públicos o que hace renovación tiene que mirar el tamaño mínimo de las habitaciones, tiene que mirar la interrelación, el tamaño mínimo de la cocina, la interrelación de los espacios, la visibilidad, la seguridad, etcétera, ¿no? Y los ayuntamientos, por su parte, pueden hacer muchísimo. Y hay una cosa que a mí me gustaría señalar con respecto del concejal. Decía antes que tenían un plan de igualdad. En los planes de igualdad de las administraciones locales, cuando se hacen desde las concejalías de la mujer, no son tan relevantes como cuando hay alguien que tiene esta competencia y esta capacidad y conocimiento en tu concejalía, que es la de urbanismo. Entonces, y no es lo mismo, y no es igual un plan de igualdad hecho desde quien tiene la competencia en igualdad, que cuando desde la concejalía del ramo hay alguien que se ocupa de que los planes, los proyectos, lo que va en el run cotidiano de la rutina administrativa, que eso ya es una bomba si se consigue, ¿no? pero en los planes, en los proyectos, al menos empezando por los de mayor envergadura, pues que se mire a ver de qué manera el tema de género es relevante. El tema de la seguridad, por supuesto, es uno que, por cierto, desde mi punto de vista no es el más importante en España, que tenemos las ciudades más seguras del mundo, posiblemente de las más seguras, pero ahí está y sigue siendo importante. Pero el tema de los cuidados y cómo los cuidados se abordan en planes, proyectos, etcétera, espacio público, pero también vivienda y todo aquello, el transporte, pues creo que hay mucho que hacer y que, bueno, se está empezando a hacer. Decía Julia antes que le decían no, bueno, pues se está empezando a hacer y ahí yo sí que estoy viendo un cambio muy grande, en que pues la gente entiende que hay algo que se puede hacer y que hay herramientas y maneras de abordarlo. Yo por contestarte, no por alusiones, por alusiones varias, porque yo también habéis visto que yo soy, aquí hay mucho valiente, pero yo soy el más valiente. Me ha dicho Inés antes cuando se lo he dicho, dice, ya sabes cómo nos sentíamos antes nosotras, ahora ya te sientes. Y está muy bien esa reflexión. Yo soy de esos que han cambiado y que agradezco mucho todo esto.
Además, soy padre también y esto ahora lo veo de otra manera y creo que educo de otra manera como me han educado a mí. Y todo esto es muy de agradecer, es muy importante, muy necesario y creo que lo está haciendo muy bien. Quería varias cosas. Una, decir que me ha encantado lo de contribuir al cambio social desde la, ¿no? desde la arquitectura de la vivienda y tal. Esto es lo mismo que nosotros sentimos que estamos haciendo, es contribuir al cambio social desde la arquitectura del espacio público, desde la arquitectura de las ciudades, y que es algo a lo que tú también hacías alusión, es muy importante. Decirte que en esa comisión que se crea, ¿no? Del Ayuntamiento de Murcia participamos todas las concejalías, ¿no? Esa comisión de igualdad, que además tiene sus reuniones periódicas y un seguimiento. Estamos todas las concejalías representadas ahí, la de urbanismo, que no es la mía, la de desarrollo urbano, que es la mía, que es que a veces nos mezclan, pero trabajamos muy estrechamente y están todas, ¿no? Y luego también que en todos estos procesos que estamos llevando a cabo de contribución al cambio de la sociedad del espacio público, hemos tenido en cuenta mucho la participación ciudadana. Aparte de este proyecto Murcia Río, desde que el alcalde Ballesta es alcalde, hemos hecho más de 1000 proyectos de desarrollo urbano en la ciudad, parques, jardines, zonas de juegos infantiles, que ahí se ve mucho esto de la igualdad, ahí trabajamos mucho eso. No, pues zonas para esparcimiento canino, zonas para gimnasia, para gimnasia, para todo esto. En todo este desarrollo de proyectos hemos puesto en marcha lo que nosotros llamamos ADN urbano, que es activación de núcleos urbanos, y siempre son con procesos de participación ciudadana, con mapeos ciudadanos, en los que tengo que decir que, no sé por qué, pero es un dato real, es decir, mayoritariamente la participación mayoritaria de mujeres es más o menos 60-40, siempre son las mujeres las que participan de una manera más activa, tanto en las aportaciones por escrito como en los procesos de mapeo, que todos estos procesos que llevamos haciendo desde el 2015 han contribuido al desarrollo de las ciudades, que las aportaciones más importantes de las mujeres también eran en ese sentido de la mejora de la seguridad a través del alumbrado público. Yo soy también responsable del alumbrado público. En Murcia tenemos 105.000 puntos de luz, los mismos que en Barcelona, o sea que tenemos ahí. Ha mejorado mucho la seguridad gracias a todas esas aportaciones, y pedía mucho esto, ¿no? Pedía mucho la incorporación de las cámaras de seguridad, del alumbrado, y luego también todo esto del cuidado, ¿no? Porque el tema del cuidado, que me parece también muy importante, ¿no? El tema de la accesibilidad, ¿no? Para el cuidado de los niños, o incluso a la hora de jugar, o de pues el tema de las rampas y tal, porque ahora ya no, las mamás no solo llevan los carritos, también los papás, ¿no? Y los abuelos y las abuelas y tal, ¿no? Y todo esto yo creo que la escucha y los procesos de participación ciudadana son claves, y han sido claves en el proceso de transformación, y son claves a la hora de que las administraciones hagamos bien las cosas. Y una administración que no tiene proyecto, que en su proyecto no está la igualdad, o que no escucha a sus ciudadanos y a sus ciudadanas, pues está perdida, ¿no? Y yo creo que eso es clave y es muy importante, y es algo que por lo menos en Murcia tengo muy claro, y que creo que todas las administraciones deberían de tener claro. Sí, Marta quiere... Yo quería subrayar algo que me parece muy importante, que relaciona estas dos cosas que ha comentado Inés, que es lo importante que es el marco normativo. Si no cambiamos las normativas, que yo las encuentro muy necesarias, para eso de entrada, es muy difícil desde el proyecto también cambiar las cosas. Siempre estás en el límite de la normativa, siempre estás haciendo reinterpretaciones, tal, que tienes que defender, luchar para conseguir, ¿no? Entonces, por ejemplo, quería explicar, por ejemplo, que en Cataluña la Generalitat ha hecho una normativa de alojamientos que, por ejemplo, permite repercutir los espacios compartidos al espacio privativo. Es decir, que los promotores ya no regalan esos espacios. Eso es muy importante, porque esa es la oportunidad de que realmente, bueno, hacemos más pequeños si hace falta los espacios privativos, pero tenemos parte de mi casa fuera. Y eso es lo que puede permitir, ¿no?, que todos estos espacios intermedios que promueven la interacción social y que cuidan y que no aíslan, ¿no?, y que fomentan esto, es súper necesario. Pero si no hay ese nuevo marco, no podemos cambiar las cosas. Y ahí la administración es quien debe liderar eso. Esa es la clave. O cambiamos el marco, o no podemos estar siempre engañando en el sentido de
¿no? Voy paseando. Buscando el camino para Sí. poder hacer lo que pensamos que toca hacer, ¿no? Buscando la fisura, la grieta de la normativa, ¿no? Sí. Sí. Siempre. María Sí. José, querías... Rápidamente, sí, porque al comentario que ha incidido Inés sobre que no es todo la seguridad de los espacios públicos 100%, porque España, dentro de lo que cabe, es un país seguro, pero no podemos obviar, por lo que estás diciendo de esos espacios intermedios, Marta, que España es una sociedad envejecida activa. Y eso, estamos con los niños, los adolescentes, pero es que tenemos una sociedad envejecida que le tenemos que dar servicio en ese espacio doméstico, en esos espacios intermedios, en esos espacios comunes, en ese espacio público, con normativas yo creo que flexibles, tampoco rígidas, para no tener que estar buscando esas fisuras, y que son cuidados que también no podemos obviar, que esta sociedad envejecida activa, la mujer es mucho más longeva y necesita unos cuidados que ahora mismo el espacio urbano ni los espacios domésticos están adaptados a esas necesidades. Y vuelvo a lo mismo, que no sea el ciudadano el que se tenga que adaptar a ese espacio, sino que lo hagamos al revés. Es que hay que sacarlos de la casa, ¿no? Los cuidados. En realidad, la contradicción actualmente no es entre lo público y lo privado, porque esto, la tecnología, con un solo clic, de repente la casa pasa a ser pública, si quiero, ¿no? La contradicción está entre la autosuficiencia y la dependencia. Sí. Y hay que sacar de dentro de la casa, que durante tanto tiempo ha quedado encerrado, toda la dependencia, todos los cuidados, Sí. hay que compartirlos, hay que sacarlos al espacio público y hay que sacarlos Sí. a esos espacios intermedios que además nos permiten ser sostenibles también. Sí. Es clave, ¿no? No sé, creo que ya no queda tiempo para más preguntas. No sé, a ver... Sí, Una. ¿no? Una, sí. Venga, rápidamente. Bueno, no sé, yo quería un poco intervenir por el tema ese que como arquitecto yo me siento preocupado por el tema normativo, ¿no? O sea, ya está bien de que nos estén metiendo por las orejas todo el tema de normativa, de decir lo que tenemos que hacer. Yo creo que la libertad es fundamental. Yo no estoy de acuerdo en el planteamiento ese de que los dormitorios deben ser más amplios, el espacio debe estar más pequeño, de sacar fuera algunos servicios que son privativos y que me parece que por higiene, por sentido común deben estar dentro de la casa. Y bueno, yo soy partidario, por ejemplo, de que todo lo contrario, o sea, los dormitorios deben ser piezas individuales de 6 metros cuadrados, 3x2, con su armario, su cama, la cama, el armario y un espacio de trabajo de 1 metro, ¿no? O sea, en 2 metros, 2x3, 6, podemos tener la cama, el armario y el espacio de trabajo. Y ahí la persona que está no molesta al otro que está durmiendo, ¿no? Porque, bueno, no sé, yo creo que ya van pasando los años, hay personas que roncan, otras que no, otras que les gustan dormir en silencio, otras con la ventana abierta, otras... Y luego, o sea, yo no entiendo muy bien el tema de la igualdad en la arquitectura, de tal, o sea, yo creo que, bueno, que no sé, las casas se hacen y ahí conviven las personas, las familias, y han convivido siempre. Eso, me tendrían que explicar un poco cuál es la diferenciación, ¿no? El por qué la arquitectura es igual, vamos, hay parámetros que producen que una arquitectura sea igualitaria o no. Cuando veo que, por ejemplo, para mí, educado en una sociedad, el bidé es una pieza fundamental, ¿no? O sea, a mí me cuesta trabajo como arquitecto incorporar un bidé en un baño. Y me parece que, vamos, es que es una pieza indiscutible de higiene personal. O sea, si no existe el bidé, yo no entiendo cómo puede una persona ir limpia, la verdad, ¿no? Entonces, esa pieza que a lo mejor en tu parámetro pues queda abolida. Entonces dices, bueno, sí, hago un baño más pequeño, me llevo a lo mejor las duchas al espacio comunitario, hago cosas de este tipo. No lo sé, es que me parece... Pero, o sea, lo que estoy en contra es normalizar todo eso, o sea, dejar libertad. O sea, hay ya unos parámetros de vivienda social que son perfectamente establecidos, con unos mínimos, unos estándares que me parecen lógicos, porque hay unos módulos y hay que ser sostenible, ecológicos y todas estas cosas en tema del precio de lo que es el producto arquitectónico, ¿no? Pero de ahí a obligar a un promotor privado el que la normativa sea de un tipo o de otro, me parece que ya tenemos bastantes limitaciones y creo que es absurdo, ¿no? Y reivindico el bidé como pieza fundamental, que seguramente los que están aquí no saben, porque es que mis clientes no saben para qué sirve un bidé.
Y entonces yo tengo que entrar muchas veces en detalle y hacer incluso demostración práctica para qué sirve, ¿no? Había una canción de La Trinca sobre eso. No lo sabía. Es verdad. Pero vamos, que simplemente... Mira, ellos han mirado con cara de quién es La Trinca. Bueno, no sé si queréis contestar. El caso es que se nos está acabando el tiempo. Bueno, yo creo que se han planteado cosas muy interesantes y que si la sociedad, todas las sociedades evolucionan y tienen que evolucionar hacia mejor. Y para evolucionar tienen que detectar los problemas, como hemos dicho, e intentar resolverlos, ¿no? En este sentido, avanzando en igualdad, como dice el lema de esta mesa redonda, que voy a cerrar ya, si me permitís, porque es que si no nos van a echar, básicamente. Sí. Han surgido dos conceptos fundamentales, que son el de la ciudad cuidadora y el de la casa cuidadora. Y el argumentario de la arquitectura y por mi experiencia en los reportajes que he hecho para mi programa, porque por lo demás yo sé muy poco de estas cosas, los planteamientos de la arquitectura y del urbanismo feminista en realidad son planteamientos de arquitectura y urbanismo humanista, ¿no? Que quieren una ciudad, valga la redundancia, ciudadana, en la que todo el mundo, como decía el concejal, pueda participar por igual y pueda vivirla por igual. Y lo mismo una casa cuidadora, para mí, sería una casa corresponsable, una casa que ponga a todos sus miembros al mismo nivel y compartiendo, igual que hacen los ciudadanos y las ciudadanas en la ciudad cuidadora, ¿no? Quisiera, esta es una conclusión mía personal que la suelto aquí, pero creo que puede ser compartida, ¿no? Está muy bien. Bueno, dar las gracias a todas las participantes, los participantes en esta mesa redonda, que yo me quedaría una hora más, la verdad. Por favor, ampliad el tiempo, porque estos temas yo creo que hay que hablar, hay que debatir, y había muchas ganas de debatir aquí, pero lamentablemente no tenemos tiempo para más. Agradecer de nuevo al Consejo de Colegios de Arquitectos haber organizado esta mesa y al ICO haberla acogido, y simplemente pues despedirme. Gracias y un aplauso para ustedes.